BYD promete que el Dajjaan se cargará del 10% al 70% en 5 minutos y ofrecerá 1008 kilómetros de autonomía, más rápido de lo que usted tarda en terminarse un café. Pero 2 meses antes de ese anuncio, en mayo de 2026, una prueba independiente de esa misma tecnología de carga ultrarrápida de BYD registró 76,42 grados Celsius en la superficie de la batería, 11 grados por encima del límite que el propio gobierno chino considera seguro. Las ganancias de BYD se desplomaron un 55% en el primer trimestre de 2026. La empresa retiró más de 200,000 vehículos en medio año y Geely, su rival directo, la superó por primera vez en ventas dentro de China. Entonces, ¿esto es un salto tecnológico real o un espectáculo bursátil que usted terminará pagando? Yo fui dueño de este sueño en la versión anterior de esta misma plataforma, y le voy a contar qué pasa cuando una empresa crece más rápido de lo que logra comprobar lo que vende. Retrocedamos a marzo del año pasado. El 17 de marzo de 2025, BYD subió al escenario en Shenzhen y presentó la Super E-Platform, arquitectura de 1000 voltios, corriente de hasta 1000 amperios, potencia de carga pico de 1 megavatio. La promesa central era simple y brutal: 400 kilómetros de autonomía en 5 minutos de carga, algo así como 2 kilómetros por segundo. Yo estaba viendo esa transmisión y, se lo confieso, sentí ese cosquilleo particular de quien cree estar presenciando el momento en que el coche eléctrico finalmente supera a la gasolina en lo único que la gasolina todavía ganaba: la velocidad para volver a la carretera. El mercado sintió exactamente lo mismo, y eso es lo que me convenció de que no era solo entusiasmo mío. Las acciones de BYD en Hong Kong subieron más de un 6% ese mismo día, y en la bolsa de Shenzhen el título tocó un máximo histórico de 390 yuanes. No fue un rumor filtrado a medias, fue una reacción inmediata, medible, de inversores institucionales apostando dinero real a que BYD acababa de cambiar las reglas del juego. Ni siquiera cadenas como CNBC lograron verificar de forma independiente las cifras exactas que la compañía puso sobre la mesa esa tarde, y aún así, el hype no necesitó esa verificación para mover miles de millones en valor de mercado. La bolsa creyó primero y preguntó después. 3 semanas más tarde, el 9 de abril de 2025, esa promesa dejó de ser una diapositiva en un escenario y se convirtió en algo que se podía firmar y llevarse a casa. El Han L y el Tang L salieron a la venta, los primeros modelos de serie construidos sobre esta plataforma. Precios de entre 270,000 y 350,000 yuanes. Un motor eléctrico capaz de girar a más de 30,000 revoluciones por minuto y entregar 789 caballos de fuerza. Según la propia BYD, el más rápido y potente jamás instalado en un auto de producción en serie. Todo apuntaba en una sola dirección. Por fin la carga lenta dejaba de ser la excusa número 1 para no comprarse un eléctrico. Yo compré esa promesa, literalmente, y durante esas primeras semanas, tener uno de esos coches se sentía como acceso anticipado al futuro que todos los demás fabricantes seguían prometiendo para dentro de unos años. Nadie hablaba todavía de temperaturas de batería, de márgenes que se derrumban, de retiros masivos de vehículos. Se hablaba de récords, de velocidad, de una marca china que había dejado atrás a Tesla justo en el terreno donde Tesla se suponía imbatible. Esa euforia era real y, por mi parte, se sentía merecida. Lo que yo todavía no sabía entonces era cuánta de esa velocidad se estaba construyendo sobre cifras que nadie fuera de BYD había puesto todavía a prueba. Porque antes de llegar a esa prueba hay que entender de dónde venía realmente esta marca. Y ese contraste empieza 5 años atrás, con un sedán mucho más modesto, que nunca prometió romper ningún récord. Para entender lo que vino después hay que volver a 2020. El BYD Han original no prometía milagros. Era un sedán sobrio, con batería Blade de LFP, que competía de tú a tú con el Tesla Model S por unos $40,000. Sin cifras de récord, sin espectáculo en bolsa. Solo un dato aburrido y honesto: más de 10,000 unidades vendidas al mes tras mes, sin necesidad de gritarlo. Ese Han se ganó la confianza a base de constancia, no de titulares. 5 años después, la misma marca decidió que la constancia ya no vendía suficiente. El 9 de abril de 2025, llegaron a los concesionarios los primeros modelos construidos sobre la Super E-Platform, el Han L y el Tang L,
con precios de entre 270,000 y 350,000 yuanes, unos 37,000 a 48,000 dólares. Ya no eran solo coches, eran la prueba viviente de aquella promesa de marzo, la de los 400 kilómetros en 5 minutos. Y yo, como tantos otros primeros compradores, quise comprobarlo con mis propias manos. Lo compré convencido de que estaba pagando por el futuro. La ficha técnica era irresistible. Batería Blade de 83,2 kWh, autonomía CLTC de hasta 701 kilómetros. Carga simultánea por 2 conectores con un factor de hasta 10C. En el papel sonaba a ciencia ficción convertida en producto de catálogo. En la sala de exposición, todo el mundo hablaba de esos 5 minutos mágicos, como si fueran a redefinir lo que significa repostar electricidad. Entonces llegó el momento de la verdad, y no fui yo quien lo puso en cifras, fue el medio independiente Inside EVs. Su prueba registró una carga real de casi 400 kilovatios, nada despreciable, ojo, pero con un ritmo de apenas un 25% de batería por minuto. Hagan la cuenta ustedes mismos, eso está muy lejos de esos 400 kilómetros en 5 minutos que la presentación de marzo vendía como algo ya resuelto. La potencia estaba ahí, la velocidad prometida no tanto. Aquí quiero ser justo, porque no todo es decepción. Esos casi 400 kilovatios reales siguen siendo más rápidos que la inmensa mayoría de lo que ofrece la competencia hoy en día. Comparen con los Supercharger V4 de Tesla, tope en 500 kilovatios, pero con la mayoría de modelos limitados a 250 kilovatios. En ese terreno, BYD no mintió del todo. La ventaja de velocidad de carga es real, medible, y para cualquiera que use el coche a diario, notable. El problema nunca fue que la tecnología no funcionara. El problema fue la distancia entre lo que se prometió en el escenario y lo que entregó el cargador en la calle. Y ahí está la trampa en la que caí, la misma en la que probablemente caerían ustedes. Uno no compra un coche por lo que hace en la vida real, lo compra por la cifra que vio en la presentación. La cifra que vende acciones, que dispara titulares, que hace subir la bolsa de Shenzhen a máximos históricos. Esa cifra rara vez es la que después mide un periodista independiente con un cronómetro en la mano y un enchufe real. Lo que me quedé preguntando, mientras esperaba minuto a minuto que la barra de carga avanzara más despacio de lo anunciado, fue algo simple. ¿Esto era un tropiezo puntual de un modelo temprano o era una limitación de fondo, algo escrito en la física misma de la batería que ningún comunicado de prensa podía maquillar? Porque si el problema estaba en la ingeniería, no en el marketing, entonces cada nuevo modelo que BY de lanzara sobre esta misma plataforma iba a heredar el mismo techo invisible. Y eso, como van a ver a continuación, era exactamente lo que estaba pasando. La respuesta no estaba en un fallo aislado del Han L. Estaba en un componente de 725,9 kilos que ocupa más de un tercio del peso del coche y que tiene un límite físico para disipar calor que ninguna cifra de marketing puede saltarse. La velocidad tiene un precio y ese precio pesa. La batería Blade de segunda generación que lleva el Dahan almacena 102,3 kWh y pesa 725,9 kilos, más del 30% de la masa total del coche. Cuando vi esa cifra por primera vez pensé, ahí está, ese es el peaje que nadie menciona en el escenario del anuncio. No hablan de kilos, hablan de kilómetros. Pero cada kilo de batería que usted carga a 1 megavatio también es un kilo que hay que enfriar, estabilizar y, llegado el caso, contener. Y no es solo cuestión de física, es cuestión de bolsillo. Una batería de más de 700 kilos no sale gratis. Se fabrica, se refrigera, se sustituye si falla, y todo eso termina en el precio que usted paga y en el valor de reventa dentro de 5 años. BYD lo presenta como avance puro, más autonomía, más potencia, pero cada kilo extra es también un kilo que el motor tiene que mover y que el sistema de refrigeración tiene que enfriar cuando la carga se dispara. Y aquí empieza la carrera que de verdad importa, la de la infraestructura. En marzo de 2026, BYD tenía construidas 4,239 estaciones de carga ultrarrápida en China. El objetivo declarado, 20,000 antes de que termine el año. Suena a expansión imparable, del tipo de cifra que dispara titulares y sube acciones. Pero hay un detalle que BYD no subraya en sus comunicados. 18,000 de esas estaciones se levantan en alianza con operadores de red, sin ampliar la capacidad de la propia red eléctrica. Piénselo un momento. Están multiplicando por 5 el número de puntos capaces de entregar hasta 1 megavatio de potencia sobre una infraestructura eléctrica que, en su mayor parte, sigue siendo la misma de siempre. Es como triplicar el tráfico de una autopista sin tocar el asfalto.
En febrero de 2026, BATE ya había presentado un cargador de nueva generación de 1,500 kilovatios, un 50% más potente que el de 2025. Y para que se haga una idea del salto, los Supercharger V4 de Tesla tienen un tope de 500 kilovatios. La pregunta que a mí me quita el sueño no es si BATE puede levantar las estaciones, es si el calor que genera esa potencia se puede controlar cuando sale del laboratorio y entra en la calle, con temperaturas reales, en un país real, en manos de gente real que solo quiere llegar a tiempo. Y ahí llegamos al momento en que la ficha empezó a caerme encima con fuerza. Entre el 6 y el 8 de mayo de 2026, un blogero independiente hizo una prueba directa de carga flash sobre un BYD. No fue un ensayo de laboratorio con condiciones perfectas, fue una carga real, al sol, en el noroeste de China. El resultado, pico incluido. Una temperatura superficial máxima en la batería de 76,42 grados centígrados. El diagnóstico interno del propio coche marcó, además, un pico cercano a los 71 grados en los terminales. ¿Y qué dice la normativa china? El estándar voluntario GB/T 44500 a 2024 recomienda no superar los 65 grados al cargar baterías de litio ferrofosfato, exactamente la química que usa BATE en su Blade. 76 contra 65. No es un margen de error cualquiera, son 11 grados por encima de lo que el propio país donde se fabrica este coche considera prudente. Y ese estándar, para colmo, todavía no es obligatorio a mediados de 2026. Es una recomendación que cualquiera puede decidir ignorar. Si alguna vez cargó su coche un mediodía de julio, sabe de qué hablo. El cable se calienta, el cargador reduce potencia solo para protegerse a sí mismo, y el aire acondicionado compite con la batería por cada vatio disponible. Ahora imagine esa misma tarde de calor, pero con una potencia 10 veces mayor, entrando en el sistema en cuestión de minutos. Lo que para usted es una incomodidad de verano, para esta tecnología es la prueba de estrés que decide si el sistema aguanta o se raja. La prueba de mayo no vino acompañada de ninguna explicación oficial, al menos no todavía. Ese fin de semana no hubo comunicado de BYD, no hubo respuesta de la competencia, no hubo nota del regulador. Solo quedó un número flotando en el aire, incómodo, sin dueño, 76,42 grados frente a un límite recomendado de 65. Y ese silencio, como va a descubrir enseguida, no duró mucho tiempo. Los 76,42 grados de ese test no se quedaron en un vídeo de un blogger cualquiera. Se quedaron en la conversación de toda la industria china de baterías, y esa conversación tardó exactamente 10 días en convertirse en un conflicto abierto entre fabricantes. El 17 de mayo de 2026, un alto ejecutivo de Gotion High-Tech, uno de los mayores fabricantes de baterías del país, competidor directo de BYD, declaró públicamente que la carga ultrarrápida acorta la vida útil de las baterías. No mencionó a BYD por nombre, no necesitaba hacerlo. A mí esa frase me sonó a algo que ya había escuchado antes, solo que dicho por un ingeniero en vez de por un anuncio publicitario. Cuando el fabricante de una batería rival sale a decir en público que la velocidad tiene un costo técnico, no está especulando por deporte, está protegiendo su propia tecnología frente a un mercado que empieza a hacer preguntas incómodas. Y las preguntas ya estaban sobre la mesa gracias al test de principios de mayo. Gotion simplemente le puso lenguaje técnico a lo que un termómetro ya había mostrado. BYD no se quedó callada, y aquí es donde la historia se pone interesante. Apenas 2 días después, el 19 de mayo, el director técnico de la división de baterías de BYD, Sun Huayun, salió a defender la tecnología con una cifra concreta: 1000 ciclos de pruebas de validación completados, según los cuales cargar del 10% al 97% en 9 minutos no daña la batería. Suena contundente, suena a ciencia, pero fíjense en algo. 1000 ciclos de laboratorio no son lo mismo que condiciones reales de calor ambiental, como las de Turfan, donde se hizo el test que disparó todo esto. Aquí está la parte que, por mi opinión, más debería inquietarles como compradores potenciales. 2 empresas chinas, ambas con acceso a datos internos de sus propias baterías, están dando versiones opuestas de la misma pregunta de seguridad. Una dice que hay riesgo,
La otra dice que hizo 1000 pruebas y no encontró ninguno. Ninguna de las dos ha mostrado esos datos en detalle al público. Ustedes, que eventualmente decidirían pagar $44,000 por un Dahan, se quedan exactamente donde estaban antes, con un termómetro externo y 2 comunicados corporativos contradictorios. Y justo cuando pensaba que el asunto se enfriaba, literalmente, llegó Geely. El 17 de junio de 2026, la marca publicó un artículo en WeChat con un titular que no dejaba mucho a la imaginación. ¿Temperatura por encima de 65 grados? No se recomienda. No citaron a BYD, no tenían que hacerlo tampoco. Citaron el mismo estándar chino, el GB-T 44500 a 2024, el mismo que recomienda no superar los 65 grados Celsius en baterías LFP. Y remataron con un dato propio. Su batería Sendung Golden Battery, según ellos, se mantiene bajo los 64 grados Celsius durante la carga megavatio. Fíjense en el patrón. 3 empresas, 3 posiciones y ninguna prueba independiente que zanje el asunto. Gotion advierte sin nombrar. Geely compara sin acusar. BYD responde sin mostrar los datos completos de esos 1000 ciclos. Es una guerra de indirectas donde cada quien cuida su propia reputación mientras deja que el consumidor arme el rompecabezas con fragmentos de comunicados de prensa. A mí esto me suena menos a debate científico y más a 3 relaciones públicas jugando ajedrez con la ansiedad térmica de sus clientes. Y mientras esta guerra de frases se libraba en redes sociales chinas, el mercado ya estaba votando con dinero real. En las ventas de enero a mayo de 2026 en China, Geely vendió 848,116 vehículos frente a los 766,401 de BYD. No es una diferencia marginal, son más de 80,000 unidades de distancia y ocurre justo en los meses en que BYD además necesitaba que su narrativa de velocidad y récords sonara impecable. Nadie ha demostrado oficialmente que la carga ultrarrápida de BYD sea peligrosa, pero tampoco nadie ha retirado la sospecha y en ese vacío alguien más está ganando terreno. Así que quedamos con esta pregunta abierta, sin resolver por ningún regulador, ningún laboratorio independiente, ningún tribunal técnico. Si nadie confirma el daño, pero nadie tampoco lo descarta, ¿a quién le está creyendo realmente el comprador chino cuando elige otra marca en el concesionario? Porque los números de ventas no mienten, y en este momento no le están creyendo a BYD de lo suficiente. Lo que sí sé, y lo que viene ahora, es que mientras esta discusión de grados centígrados ocupaba los titulares, adentro de BYD estaba pasando algo mucho más difícil de disimular con un comunicado de prensa. Mientras yo seguía embobado con los kilovatios y los segundos, BYD publicaba, el 27 de marzo de 2026, las cuentas de 2025. Y ahí la fiesta cambia de tono. Los ingresos superaron por primera vez los 800,000 millones de yuanes, 803,97 mil millones, un 3,46% más que el año anterior. Suena a récord, pero la utilidad neta cayó un 19%, hasta 32,620 millones de yuanes, unos 4,720 millones de dólares. Y ni siquiera eso, los analistas esperaban 35,650 millones. BYD facturó más y ganó menos. Eso, por mío, ya debería encender una alarma en cualquiera que esté a punto de firmar un cheque por su próximo flagship. La causa no es ningún secreto, guerra de precios. En 2025, BYD recortó hasta un 34% el precio de 22 modelos distintos, intentando defender cuota frente a una competencia que también recorta. El margen bruto, que un año antes rozaba el 19,44%, se hundió al 17,74%. Y esto no es un caso aislado de BYD. El margen promedio del sector en China cayó al 10-15%, muy lejos del 18% que sigue defendiendo Tesla. Es decir, todo el mercado chino se está desangrando por precio, y BYD, el líder, no es la excepción que presume la publicidad. Si el desplome de 2025 le parece manejable, esperen al primer trimestre de 2026. La utilidad neta se derrumbó un 55,4% interanual, hasta apenas 4,080 millones de yuanes, unos 561 millones de dólares. Es el peor trimestre de la compañía en más de 3 años. Y aquí está el detalle que a mí me revienta.
Este desplome ocurre en pleno año de las cargas ultrarrápidas, de los megavatios, de las estaciones flash multiplicándose por China. La marca que promete el futuro de la energía está financiando ese futuro con márgenes cada vez más flacos. Pero el dinero no es lo único que se resquebraja detrás de la vitrina. En octubre de 2025, BYD anunció el retiro más grande de su historia, más de 115,000 vehículos. 44,535 unidades del Tang, modelos 2015 a 2017, por riesgo de falla en el controlador del motor, y 71,248 unidades del Yuan Pro eléctrico, 2021 a 2022, por sellado insuficiente del compartimento de la batería. Léalo despacio, sellado insuficiente de la batería. En una compañía que en paralelo jura que su nueva tecnología de carga es perfectamente segura. Y no terminó ahí. En diciembre de 2025, apenas 2 meses después, BYD retiró más de 88,000 híbridos enchufables en China, por riesgos relacionados otra vez con la batería. 2 retiros masivos en un trimestre, ambos vinculados a lo mismo. Control de calidad sobre el componente más caro y más delicado del auto. Aquí quiero ser justo con los hechos. Ninguno de estos retiros afecta a modelos con Super E Platform. El Han L, el Tang L no están en esa lista. Pero eso no me tranquiliza tanto como debería, porque lo que muestran esos retiros no es un problema puntual de un modelo viejo. Muestran cómo opera el control de calidad dentro de la misma empresa que, meses después, me va a jurar que su batería aguanta cargas de 1,000 amperios sin despeinarse. Si el mismo fabricante dejó pasar sellados defectuosos en el Yuan Pro y fallas de controlador en el Tang, ¿por qué debería confiar ciegamente en que la validación de la carga ultrarrápida fue impecable? La confianza no se hereda entre modelos, por mío se gana modelo por modelo. Y aquí es donde el cuadro completo empieza a doler de verdad. Una empresa con la utilidad hundida un 55% en un trimestre, con 2 retiros masivos en 3 meses, con márgenes comidos por una guerra de precios que ella misma alimenta con descuentos del 34%, sigue produciendo anuncios de gala como si nada. Estaciones de 1,500 kilovatios. Metas de 20,000 puntos flash charging para fin de año. Cifras que suenan a compañía sobrada de caja, no a compañía que acaba de reportar su peor trimestre en 3 años. Entonces la pregunta que a mí no me deja tranquilo es esta. ¿Con qué dinero y para qué se mantiene ese ritmo de anuncios espectaculares cuando la utilidad se derrumba y los retiros se acumulan? Porque una vitrina así, tan reluciente, tan sincronizada, casi siempre tiene un propósito muy concreto: sostener el precio de la acción y la narrativa de liderazgo mientras el negocio real hace agua por dentro. Y esa narrativa, apenas unas semanas después de estos números, iba a necesitar un protagonista nuevo, uno que hiciera olvidar el 55%. Entre el 23 y el 27 de julio de 2026, hace apenas 5 días, mientras yo terminaba de armar este guión, BYD empezó a soltar teasers de un nuevo sedán insignia llamado Dahan, el Gran Han. Y aquí viene el déjà vu, la misma coreografía que viví con el Han L hace más de un año. Primero las imágenes recortadas, después las especificaciones goteando una a una, y finalmente la cifra que dispara los titulares. Esta vez esa cifra es 1008 kilómetros de autonomía por ciclo CLTC. Otra vez el número que quita el aliento antes de que nadie pregunte cómo se midió. Vamos a los datos duros, porque ahí es donde se sostiene o se cae la historia. El Dahan trae una batería LFP Blade de segunda generación, 102,3 kWh, casi 726 kilos de peso, más del 30% de la masa del coche. BYD promete cargar del 10% al 70% en 5 minutos y del 10% al 97% en 9. Suena idéntico a lo que ya conocemos, porque lo es. Es la misma fórmula de la Super E Platform que vimos en marzo de 2025, ahora empaquetada en un sedán todavía más grande. Y hablando de tamaño, BYD presume que el Dahan es 66 milímetros más largo que un Mercedes-Benz clase S. La versión trasera trae un motor de 370 kilovatios, la de tracción total suma 570 kilovatios entre 2 motores. El precio que circula en medios chinos ronda los 300,000 yuanes, unos 44,000 dólares. Insisto, es una estimación filtrada, no un precio oficial, porque la presentación formal recién ocurrirá en el Salón de Chengdu, entre el 21 y el 30 de agosto. Todavía no ha pasado.
Pero el hype ya está corriendo a toda velocidad, exactamente como corrió antes, porque esto ya lo vi. El 17 de marzo de 2025, BEID anunció la Super E-Platform, con la misma retórica. Voltaje récord, potencia récord, 5 minutos de carga como promesa central. Las acciones subieron más del 6%, Shenzhen marcó máximo histórico, y yo, como muchos de ustedes, sentí que el motor de combustión acababa de perder su última ventaja real. 1 año y 4 meses después, el guión se repite casi palabra por palabra, solo que cambia el nombre del modelo y sube el número de kilómetros. La diferencia es que ahora usted y yo sabemos cosas que en marzo de 2025 no sabíamos. Sabemos que un test independiente, realizado apenas entre el 6 y el 8 de mayo de este año, midió 76,42 grados Celsius en la superficie de la batería durante una carga flash de BEID, muy por encima de los 65 grados Celsius que recomienda el estándar chino GB/T44500 a 2024. Sabemos que Goution advirtió sobre el desgaste de las baterías por carga ultrarrápida, que BEID respondió citando 1000 ciclos de validación, y que Geely, sin nombrar a nadie, publicó en junio un texto titulado ¿Más de 65 grados? No se recomienda. La discusión sobre seguridad térmica que rodea ahora al Dahan no es un rumor mío. Es un debate público entre fabricantes, con fecha y firma. Y sabemos también el estado real de las cuentas de la empresa que está vendiendo este sueño. La utilidad neta de BEID cayó 19% en 2025 y se hundió otro 55,4% en el primer trimestre de 2026, el peor resultado en 3 años. Todo esto mientras la compañía atravesaba el retiro de vehículos más grande de su historia, más de 115,000 unidades en octubre de 2025 y otras 88,000 en diciembre por riesgos vinculados a la batería. No son los mismos modelos, no es la misma tecnología de carga, eso hay que decirlo claro, pero sí es la misma casa matriz, la misma línea de control de calidad, la misma dirección tomando decisiones bajo presión financiera. Y aún así, seré honesto con usted como lo fui antes. La velocidad de carga y la potencia del motor del Dahan sí representan un avance de ingeniería genuino, no un número inflado de folleto. Cargar del 10% al 70% en 5 minutos en un sedán de este tamaño es, por ahora, algo que casi nadie más en el mundo ofrece de serie. Ese mérito existe y no lo voy a negar solo por rencor. Pero ese avance tiene un costo, y ese costo todavía no lo pagó BYD. Lo está pagando, o lo pagará, el primer comprador que entregue 300,000 yuanes por un coche que ni siquiera ha debutado oficialmente, sobre una plataforma cuya temperatura de operación real sigue en disputa pública entre ingenieros de la industria. El ciclo ya se cerró 2 veces frente a usted. Anuncio, euforia, después la letra pequeña. La pregunta que queda es si usted está dispuesto a hacer la tercera vuelta de ese mismo experimento. Yo no lo recomendaría todavía. Si compra en el primer lote, no está comprando un avance terminado. Está financiando la prueba de campo de una tecnología que su propio fabricante aún no ha validado fuera del laboratorio, mientras su valor de reventa depende de una empresa con la utilidad partida a la mitad. Espere el año que otros arriesgarán por usted. Y mientras tanto, cuénteme en los comentarios. ¿Usted se subiría al Dahan antes de la Premier en Chengdu o prefiere ver qué pasa con la temperatura de esa batería